No reclames, no discutas, no pidas justificaciones. Enseñanza budista para encontrar paz interior. Vivimos en una época donde la rapidez, la inmediatez y la necesidad constante de tener razón dominan nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestra mente. Reclamamos cuando algo no sale como esperábamos. Discutimos cuando sentimos que alguien ha cruzado nuestros límites. Pedimos explicaciones porque creemos que merecemos respuestas que justifiquen cada acción ajena. Sin embargo, ¿qué pasa cuando todo esto se convierte en una prisión mental? ¿Qué ocurre cuando nuestro bienestar está constantemente condicionado por las actitudes de los demás, por sus palabras, por sus decisiones? El budismo, una filosofía milenaria que ha ofrecido guía espiritual a millones de personas en todo el mundo, nos invita a reflexionar sobre el poder del silencio, la aceptación y la renuncia al control. Nos enseña que muchas veces el sufrimiento no viene de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de la forma en que reaccionamos ante ello. Reclamar, discutir y exigir justificaciones no son más que manifestaciones de una mente que aún no ha comprendido la raíz del apego, del ego y de la ilusión de control. Este texto no es una crítica a quien se defiende, a quien expresa su dolor o a quien exige justicia. Todo ser humano tiene derecho a proteger su integridad. Pero lo que aquí se explora es un camino alternativo, profundo y sereno. El camino de la paz interior que se encuentra cuando dejamos de pelear con lo inevitable, cuando renunciamos a tener siempre la razón y cuando aprendemos que muchas veces en el silencio florece la sabiduría. A través de 5 enseñanzas extensas y profundamente conectadas con la práctica budista, nos adentraremos en las razones por las cuales dejar de reclamar, discutir y pedir explicaciones puede liberarnos de un sufrimiento innecesario. Estas enseñanzas no solo nos conducirán hacia una mayor comprensión de nuestra mente, sino que también nos ofrecerán herramientas prácticas para cultivar una vida más plena, centrada y libre de ansiedad. Prepárate para cuestionar muchas creencias que has considerado verdades. Abre tu corazón a una forma distinta de vivir, porque quizás en ese momento en que eliges no reaccionar, en que decides no reclamar, no discutir, no pedir explicaciones, es cuando realmente empiezas a ser libre, la raíz del reclamo. Cuando el ego exige reconocimiento, en las profundidades del sufrimiento humano se encuentra un deseo persistente de ser reconocido, comprendido y validado. Esta necesidad, aunque natural en la experiencia humana, se convierte en una fuente de sufrimiento cuando está gobernada por el ego. En el budismo, el ego, ese falso yo que se construye a través del apego a nuestras ideas, historias, emociones y deseos, es visto como la principal causa del sufrimiento, y una de sus formas más comunes de manifestarse es a través del reclamo. Cuando reclamamos algo, lo que realmente estamos haciendo es expresar un desacuerdo entre la realidad tal como es y nuestra expectativa de cómo debería ser. Esta brecha entre lo que ocurre y lo que creemos que debería ocurrir es lo que genera frustración. Sin embargo, la práctica budista nos enseña que la realidad simplemente es neutra. No responde a nuestras expectativas ni gira en torno a nuestras preferencias. Es el ego el que se siente herido cuando no obtiene lo que considera justo, merecido o correcto. Reclamar es una forma de decir yo merezco algo distinto de lo que estoy recibiendo. Pero, ¿quién es ese yo? ¿Quién decide qué es lo justo? Cuando miramos con profundidad, descubrimos que el yo que reclama es solo una construcción mental. Es una identidad que hemos formado a lo largo del tiempo, basada en nuestras experiencias, traumas, creencias y condicionamientos sociales. No es nuestro verdadero ser. No es la conciencia pura y serena que habita en nosotros más allá del pensamiento.
El Buda enseñó que todo lo condicionado está sujeto a cambio. Nada permanece igual. Nada nos pertenece realmente. Por eso, cuando reclamamos algo, ya sea una disculpa, un reconocimiento, una explicación, estamos atándonos al deseo, al apego, y donde hay apego hay sufrimiento. El reclamo no es más que una resistencia a aceptar la impermanencia, la incertidumbre y el fluir natural de la vida. Además, cuando reclamamos de forma constante, convertimos nuestras relaciones en campos de batalla. Queremos que los demás nos entiendan, nos den la razón, nos devuelvan algo. Pero nadie puede darnos aquello que no hemos cultivado en nosotros mismos. Si no hemos sembrado paz interior, comprensión y aceptación, ¿cómo esperamos que el mundo nos lo entregue? Desde la perspectiva budista, la práctica del reclamo perpetúa la rueda del samsara, el ciclo interminable de sufrimiento, deseo y desilusión. Cuanto más reclamamos, más nos identificamos con el ego, más nos separamos de los demás, más juzgamos, más nos aferramos, y en ese proceso perdemos la oportunidad de vivir en el presente, de soltar, de simplemente ser. Una alternativa profundamente sanadora es la práctica de la aceptación radical. Aceptar no significa resignarse ni volverse pasivo, significa ver la realidad tal como es, sin añadirle historias mentales, sin juzgarla desde nuestro sistema de creencias. Significa abrirnos al momento presente con una actitud de presencia plena, de observación compasiva. Cuando dejamos de reclamar, dejamos de luchar con lo que ya es. Y en esa rendición nace una paz que no depende de las circunstancias. No reclamar no es fácil. Va en contra de nuestros hábitos. Pero cada vez que eliges el silencio interior en lugar de la protesta, estás fortaleciendo tu práctica espiritual. Estás enseñándole a tu mente que no necesita reaccionar ante todo, que puede descansar en la serenidad. Puedes comenzar con pequeños pasos. Cuando alguien actúe de una manera que normalmente te haría reclamar, observa tu impulso. Siente cómo se activa la necesidad de decir algo, de corregir, de exigir, y luego respira. Pregúntate, ¿esto es realmente necesario? ¿O puedo simplemente dejarlo pasar y mantener mi paz? Muchas veces descubrirás que no vale la pena, que el precio de tu tranquilidad es más valioso que cualquier explicación. El camino budista nos invita a soltar lo innecesario, y en un mundo lleno de ruido, de opiniones, de demandas, elegir no reclamar puede ser un acto de revolución interior, una revolución silenciosa que te libera, que te transforma, que te conecta con tu esencia más profunda. Si este mensaje resuena contigo, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando estas enseñanzas que pueden cambiar tu vida desde la raíz. La paz comienza dentro de ti. Cuando una persona se siente atacada, malinterpretada o simplemente ignorada, su impulso inmediato suele ser el de responder, discutir, defenderse o aclarar. Esta reacción se basa en la necesidad de reafirmar la propia visión de los hechos, de demostrar que uno tiene razón o que está en lo correcto. Sin embargo, el budismo propone un camino profundamente diferente, una sabiduría contracultural en la que el silencio, la no respuesta y la observación consciente se transforman en herramientas de liberación. Discutir desde esta perspectiva es muchas veces una forma de alimentar el ego, de reforzar la separación entre uno mismo y los demás, de perpetuar el conflicto interno y externo. Cada vez que elegimos entrar en una discusión, estamos reforzando la idea de que hay algo que debe ser corregido afuera para que nosotros podamos estar en paz adentro. Pero la verdad es que esa paz nunca vendrá desde fuera. La paz real, duradera, no puede ser el resultado de ganar un argumento o de convencer a alguien.
Es una construcción interna que se fortalece en la medida en que aprendemos a soltar la necesidad de tener la última palabra. Cuando observamos con atención el proceso mental que nos lleva a discutir, descubrimos que detrás del deseo de corregir o de confrontar existe una herida. Una parte de nosotros se siente herida por la percepción o la actitud del otro, y como respuesta intentamos protegernos, imponernos o demostrar algo. Pero esta protección es ilusoria. En realidad, cuanto más discutimos, más frágiles nos volvemos emocionalmente porque estamos cediendo el control de nuestra serenidad a las acciones de los demás. El Buda enseñó que todo lo que surge de la mente agitada perpetúa el sufrimiento. Si tu mente está perturbada, confundida o dominada por el deseo de tener razón, cualquier palabra que surja de allí generará más confusión, más reacción, más conflicto. Por eso, la práctica del noble silencio no es cobardía ni evasión, es una forma de sabiduría activa. Implica reconocer que muchas veces el mejor argumento es no argumentar, que la mayor fortaleza está en no responder. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra el concepto de upekkha, la ecuanimidad. Esta cualidad mental permite observar las situaciones sin apego ni aversión, sin dejarnos arrastrar por la necesidad de intervenir en todo. Una persona ecuánime no es indiferente, sino profundamente presente. Está completamente atenta a lo que ocurre, pero elige no reaccionar de forma automática. En lugar de discutir, respira. En lugar de justificar, escucha. En lugar de explicar, comprende. Porque sabe que muchas veces lo que el otro necesita no es una explicación racional, sino una presencia amorosa, que no juzgue, que no ataque, que no se defienda. Desde esta mirada, dejar de discutir no significa callar por miedo o resignación. Significa haber comprendido que la paz vale más que la victoria dialéctica, que el silencio, en muchas ocasiones, habla más profundamente que 1000 palabras, que lo que realmente transforma a una persona no es lo que se le dice con furia, sino lo que se le muestra con serenidad. Hay una historia zen que ilustra esta idea con gran belleza. Un discípulo se acercó a su maestro lleno de ira por una injusticia que había sufrido. Quería que el maestro lo apoyara, que confirmara su versión y que condenara a quien lo había ofendido. El maestro simplemente lo miró, sonrió y dijo: ¿Quieres tener razón o quieres ser libre? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que sintamos la urgencia de discutir. ¿Qué ganamos realmente con demostrar que el otro está equivocado? ¿Qué cambia en nuestra vida si logramos imponer nuestra visión? La realidad es que poco o nada cambia. Incluso si ganamos la discusión, puede que hayamos perdido la conexión, la paz o la oportunidad de crecer. Porque en cada discusión, si no hay conciencia, el ego es quien toma el control. Muchos de los grandes maestros budistas nos advierten contra la trampa del discurso. Las palabras son necesarias, sí, pero también peligrosas. Pueden construir puentes, pero también muros. Pueden sanar, pero también herir. Por eso, una de las prácticas más importantes en el camino espiritual es el habla correcta, que forma parte del noble óctuple sendero. Hablar correctamente no solo implica no mentir o no insultar, sino también saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo una palabra ayuda y cuándo solo alimenta el fuego. Y en este sentido, discutir suele ser una forma de habla incorrecta, porque rara vez nace de la compasión o de la claridad, y muchas veces nace del enojo, del miedo o de la inseguridad. Renunciar a discutir es, en realidad, un acto de poder interior, porque significa que ya no necesitas imponerte, que no buscas validación externa,
que no dependes de que el otro cambie para estar bien tú. Has dejado de ser una marioneta emocional de las acciones ajenas. Has recuperado tu soberanía. Hay una gran dignidad en quien elige no discutir. Esa persona no es pasiva, sino profundamente despierta. No es sumisa, sino libre, porque ha comprendido que no todo merece una respuesta, que muchas veces el silencio es la mayor enseñanza y que el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando dejas de reaccionar como antes lo hacías. Esto no quiere decir que debamos permitir abusos o quedarnos callados ante la injusticia. El budismo no predica la pasividad ciega, sino la acción consciente. Pero esa acción no nace del enojo, sino de la compasión. No busca destruir al otro, sino transformar la situación, y esa transformación solo es posible cuando nuestra mente está en calma, porque una mente agitada no puede ver con claridad, no puede discernir, no puede amar. Por eso, antes de discutir, detente, observa, respira, pregúntate, ¿desde dónde quiero hablar? ¿Desde el ego herido o desde la conciencia amorosa? Muchas veces la respuesta será el silencio, y ese silencio no será vacío, sino lleno de sabiduría. Cuando cultivamos este tipo de presencia, nuestras relaciones cambian. Ya no necesitamos ganar, convencer o corregir. Podemos simplemente estar, compartir, acompañar. Aprendemos a escuchar sin necesidad de responder, a comprender sin necesidad de explicar, a amar sin necesidad de controlar. Y esa es una de las formas más elevadas de libertad. Porque mientras estemos atados al impulso de discutir, seguiremos siendo esclavos de nuestras emociones. Pero cuando aprendemos a observar sin reaccionar, a comprender sin imponer, entonces la mente se libera, el corazón se abre y la vida se transforma. Renunciar a la discusión no es un acto de debilidad, es una señal de madurez espiritual. Es decirle al mundo, no necesito que estés de acuerdo conmigo para estar en paz. Es afirmar, mi bienestar ya no depende de ganar, sino de soltar. Y en ese soltar, en ese desapego del conflicto, encontramos una serenidad que no se puede describir con palabras. Es la serenidad del sabio, del que ha comprendido que no hay batalla más inútil que la que se libra por tener razón. En la práctica diaria, esto implica observarnos con honestidad, darnos cuenta de cuántas veces reaccionamos automáticamente, de cuántas veces una simple diferencia de opinión se convierte en una guerra de palabras. Y entonces, en lugar de seguir el viejo patrón, elegimos algo nuevo. Elegimos el silencio, la pausa, la presencia. No porque no tengamos argumentos, sino porque sabemos que esos argumentos no nos traerán la paz que buscamos. Porque entendemos que no se trata de tener razón, sino de ser libres. Por eso, cada vez que sientas el impulso de discutir, recuerda esto: tu paz vale más que la validación, vale más que la victoria, vale más que la razón. Y si logras proteger esa paz, incluso cuando todo te invite a perderla, entonces estarás caminando el verdadero camino espiritual. Porque la libertad no se encuentra en convencer al otro, sino en dejar de necesitar hacerlo. Si esta reflexión ha tocado algo en ti, si sientes que este camino puede ayudarte a vivir con más serenidad, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando estas enseñanzas profundas que pueden transformar tu vida desde el corazón. Cuando sentimos que alguien nos ha hecho daño, que una situación ha sido injusta o que no comprendieron nuestras acciones, es natural que surja el impulso de pedir una justificación. Queremos saber por qué nos trataron así, por qué no nos escucharon, por qué tomaron esa decisión. Buscamos una explicación que nos dé sentido, una narrativa que calme nuestro corazón. Pero en el camino espiritual, y particularmente en el sendero budista,
Aprendemos que esta búsqueda de justificación puede convertirse en una fuente constante de sufrimiento, porque al depender de las respuestas del otro para encontrar calma, estamos cediendo nuestro poder interior. Y muchas veces, esas respuestas nunca llegan, o si llegan, no son lo que esperábamos, y así el ciclo del dolor se prolonga indefinidamente. Pedir una justificación es una forma sutil de controlar, es decirle al otro, explícame por qué hiciste esto para que yo pueda entenderlo y así sentirme mejor. Pero el otro no siempre tiene esa claridad. A veces ni siquiera sabe por qué actuó como lo hizo. A veces actúa desde su propio dolor, desde sus propias heridas no resueltas, desde su ignorancia o su confusión. Y esperar que nos den una respuesta clara, sincera y que alivie nuestra incomodidad es colocar una expectativa en un lugar donde puede no haber conciencia. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento está en el apego. Apego a que las cosas sean de cierta manera, apego a la comprensión del otro, apego a que nuestras emociones sean validadas por alguien externo. Y pedir justificaciones, cuando se convierte en hábito, se transforma en una forma de apego disfrazado. Uno de los principios más poderosos en la práctica budista es el de la autoobservación. Observar con honestidad lo que surge en nuestra mente sin juzgarlo, sin reprimirlo, pero tampoco sin identificarnos con ello. Cuando sentimos la necesidad urgente de pedir explicaciones, lo primero que debemos hacer no es ir hacia el otro, sino mirar hacia adentro, preguntarnos, ¿por qué necesito esta respuesta? ¿Qué herida en mí está buscando ser calmada con palabras? ¿Qué parte de mí no tolera el vacío de no saber, de no entender? Porque muchas veces, más que la explicación, lo que anhelamos es la sensación de control. Queremos entender para no sentirnos vulnerables, pero la vida tal como es no siempre nos ofrece esa claridad, y allí, precisamente, es donde comienza el verdadero crecimiento espiritual. El Buda habló extensamente sobre la impermanencia, sobre la vacuidad y sobre la naturaleza interdependiente de todos los fenómenos. Nada existe de forma aislada. Todo está condicionado por múltiples causas y condiciones. Así, cuando alguien actúa de cierta manera, esa acción no surge de un lugar lineal o simple. Es el resultado de su historia, de su estado mental, de sus emociones, de su karma, de su entorno. Pretender reducir esa complejidad a una sola explicación es una ilusión. Y más aún, creer que esa explicación nos dará paz es otra ilusión más. La paz verdadera no viene de entender todo. Viene de aceptar que no necesitamos entenderlo todo para estar en paz. Muchas personas pasan años atrapadas en relaciones rotas, en amistades que terminaron sin cierre, en vínculos donde no hubo una despedida clara o una justificación suficiente, y viven en un ciclo constante de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me ignoró? Pero en el budismo aprendemos a soltar esas preguntas. No porque no importen, sino porque insistir en ellas nos mantiene atados al sufrimiento. Aprendemos que podemos tener compasión por nuestro dolor sin necesidad de alimentar la mente con historias interminables. Que podemos sentir tristeza, decepción o confusión y aún así elegir no buscar una explicación externa, sino descansar en la presencia amorosa del momento. Esto requiere una profunda confianza en la vida, confianza en el proceso, confianza en que todo tiene su razón de ser, aunque no la comprendamos ahora. Es como caminar por un bosque denso y no ver el sendero claramente. Puedes detenerte y pedirle al bosque que te explique su lógica, o puedes seguir caminando con atención, sabiendo que cada paso es parte del aprendizaje.
Así es la vida. No siempre entenderás por qué ocurrió algo, pero si sigues caminando desde la conciencia, descubrirás que cada experiencia tenía algo que enseñarte. Cuando dejamos de pedir justificaciones, comenzamos a vivir con más ligereza. Ya no cargamos con el peso de la explicación no dada, del cierre no recibido, de la disculpa no entregada. Aprendemos a cerrar nuestros propios círculos, a sanar nuestras heridas con nuestra propia luz. Porque esperar que el otro nos sane es como esperar que alguien más respire por nosotros. El otro puede acompañar, puede apoyar, pero la sanación real siempre es interna. Y esa sanación comienza cuando dejamos de necesitar que todo encaje, que todo tenga sentido, que todo se nos explique. Esto no significa que no podamos hablar, expresar o buscar comprensión en nuestras relaciones. El diálogo consciente es una herramienta hermosa, pero hay una diferencia entre expresar desde la conciencia y exigir desde la carencia. Cuando pedimos explicaciones desde la ansiedad, desde la necesidad de calmar nuestro ego, lo que generamos es más tensión. Pero cuando compartimos desde el corazón, sin expectativa, sin necesidad de controlar la respuesta, entonces hay un espacio para la verdadera conexión. Y si esa conexión no ocurre, si el otro no puede o no quiere explicar, entonces también está bien, porque nuestra paz ya no depende de eso. Hay algo profundamente liberador en mirar a alguien que nos ha herido, que nos ha ignorado, que se ha alejado sin decir nada, y pensar: no necesito saber por qué. Lo acepto como es, lo bendigo y sigo mi camino. Eso es libertad. Esa es la verdadera autonomía emocional. Porque cuando ya no necesitas respuestas para estar bien, te conviertes en tu propio refugio. Y eso, en el camino budista, es uno de los logros más sagrados: encontrar el refugio en uno mismo. Esta enseñanza se aplica también a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos juzgamos, nos atacamos o nos exigimos explicaciones por lo que hicimos o no hicimos? Vivimos presos del ¿por qué hice esto? O ¿por qué no fui capaz de aquello? Pero el pasado ya fue, y revolverlo una y otra vez no cambia nada. Podemos aprender de él, sí, pero no desde el castigo, sino desde la compasión. La autocompasión es un pilar fundamental del budismo. Significa tratarse con la misma ternura con la que trataríamos a un ser querido. Significa decirnos: no sé por qué actué así, pero me perdono. Hice lo mejor que pude con la conciencia que tenía en ese momento. Así como dejamos de exigir justificaciones a los demás, también dejamos de exigirlas a nosotros mismos. Soltamos la necesidad de comprenderlo todo y abrazamos el misterio. Porque la vida no es una ecuación matemática que debe resolverse. Es un flujo constante de experiencias que vienen y van, que enseñan y transforman. Y cuando aprendemos a fluir con ese río, sin resistirnos, sin exigir explicaciones a cada ola, entonces descubrimos la serenidad. Descubrimos que no necesitamos tener todas las respuestas para vivir con el corazón abierto. Que no entender algo no es una amenaza, sino una oportunidad para cultivar humildad. Que la confusión también puede ser sagrada, porque nos empuja a soltar el control y a confiar. El budismo nos invita una y otra vez a soltar. Soltar el apego, soltar la expectativa, soltar la necesidad de comprender, porque en ese soltar encontramos la esencia pura del ser. Una esencia que no necesita justificar nada, que simplemente es, y esa simpleza, esa presencia desnuda, es la puerta a la paz interior. Una paz que no depende del otro, ni de las palabras, ni de las historias, sino de nuestra capacidad de habitar el presente con aceptación. Por eso, cada vez que te descubras pidiendo una explicación, detente, respira, obsérvate. Pregúntate: ¿realmente necesito esta respuesta? ¿O puedo permitirme no saber y aún así estar en paz?
Quizás la mente diga que no, que necesita entender, pero el corazón sabe que la verdadera comprensión no siempre viene de las palabras, sino del silencio. Y en ese silencio, en esa rendición, está tu libertad. Si estas palabras han resonado contigo, si sientes que este camino puede ayudarte a encontrar más paz en tu vida, te invito a suscribirte al canal. Juntos, seguiremos explorando estas enseñanzas profundas que nos guían hacia una existencia más consciente y amorosa. En el camino de la transformación interior, uno de los obstáculos más silenciosos, pero persistentes, es el deseo de controlar cómo los demás nos perciben. Esta necesidad de justificar nuestras acciones, de explicar nuestras decisiones, de hacernos entender constantemente, nace del miedo a ser malinterpretados, a ser juzgados injustamente o a perder el aprecio de aquellos que valoramos. Desde la perspectiva del budismo, este miedo no es más que una manifestación del ego, de esa construcción mental que cree que necesita la aprobación externa para existir. Sin embargo, lo que el Buda enseñó con claridad es que la verdadera libertad no surge de ser comprendido por los demás, sino de comprendernos a nosotros mismos en lo más profundo. Cuando estamos en paz con nuestro interior, ya no sentimos la urgencia de explicarnos. Ya no nos arrastra la necesidad de que el otro nos valide. Simplemente vivimos en armonía con nuestra conciencia. Esta actitud de desapego frente a la necesidad de justificarlo todo no es indiferencia ni frialdad, sino una forma superior de sabiduría. Significa haber comprendido que cada ser humano tiene una visión del mundo diferente, condicionada por su historia, sus emociones, sus creencias. Y en ese sentido, por más que intentemos explicarnos, el otro siempre escuchará desde su nivel de conciencia. No escuchará nuestras palabras, sino sus propias interpretaciones. Y cuanto más tratamos de controlar esa percepción, más nos alejamos de la autenticidad. El budismo nos invita a soltar esa lucha inútil, a dejar de querer convencer, a vivir desde la verdad interior, sin necesidad de adornarla o defenderla. Esto no quiere decir que debamos aislarnos o dejar de comunicarnos. La comunicación consciente es una herramienta sagrada, pero hay una gran diferencia entre expresarse desde el corazón y justificarse desde el miedo. El primero nace de la claridad y la compasión, el segundo de la inseguridad y la necesidad de control. Cuando sentimos que debemos justificar cada paso que damos, cada emoción que sentimos, cada límite que ponemos, estamos viviendo desde el condicionamiento. Estamos diciendo en silencio, no soy suficiente tal como soy, necesito que me entiendas para poder sentirme bien. Y esa es una prisión que poco a poco va agotando nuestra energía vital. Aprender a vivir sin justificarnos es aprender a confiar. Confiar en que quien te ama desde la conciencia no necesita explicaciones constantes. Que quien te juzga, aunque le expliques todo, seguirá juzgando. Que quien no está listo para verte realmente, no lo hará aunque te desarmes frente a él. Es un acto de madurez entender que no siempre seremos comprendidos, que nuestras decisiones no siempre serán aceptadas, y que está bien, que no vinimos a este mundo para encajar, sino para despertar, y ese despertar implica muchas veces caminar en silencio, sin buscar aprobación, sin esperar aplausos, sin necesidad de justificar lo que el alma ya sabe que es verdad. Hay una profunda dignidad en quien elige el silencio cuando podría defenderse, en quien sostiene su verdad con serenidad, sin imponérsela a nadie. Esa persona ha aprendido que la paz no depende de lo que el otro entienda, sino de lo que uno mismo es capaz de sostener con integridad. Porque la verdadera coherencia no se demuestra con argumentos, sino con presencia, con la forma en que vivimos, en que elegimos, en que actuamos. Y quien está realmente conectado consigo mismo no necesita justificar sus límites, sus cambios, sus elecciones.
simplemente los vive, los respeta, los honra. En la práctica cotidiana, esto se manifiesta de muchas maneras. Cuando decides decir que no y alguien te exige una explicación, puedes elegir no darla, no por arrogancia, sino por respeto a ti mismo. Cuando tomas distancia de una relación que ya no resuena contigo y el otro pide que justifiques tu alejamiento, puedes hacerlo desde el amor, pero también puedes simplemente honrar tu decisión en silencio, porque hay momentos en los que explicarse solo abre la puerta a más conflicto, a más incomprensión, a más desgaste. Y el budismo nos enseña que no estamos aquí para convencer a nadie, sino para vivir en armonía con nuestra conciencia. Este desapego no se construye de la noche a la mañana, requiere práctica, introspección, coraje, porque el mundo constantemente nos empuja a justificarnos, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales. Vivimos en una cultura donde todo debe tener una explicación, una razón, un porqué. Pero el alma no funciona así. El alma siente, intuye, se mueve desde lo profundo. Y muchas veces ni siquiera nosotros entendemos por qué elegimos algo. Solo sabemos que debemos hacerlo. Y eso basta. No necesitamos explicarlo. No necesitamos comprenderlo con la mente para honrarlo con el corazón. Una de las enseñanzas más transformadoras del camino budista es la de aprender a descansar en el no saber, en aceptar que hay decisiones que nacen de un lugar más allá del intelecto, que hay acciones que no podemos justificar racionalmente, pero que sentimos que son correctas. Y cuando vivimos desde ese espacio, nos liberamos. Ya no necesitamos que el otro lo entienda. Ya no buscamos argumentos para sostener lo que el alma ya ha elegido. Simplemente confiamos, respiramos y seguimos el camino. Esta actitud también nos invita a mirar con compasión a los demás. Cuando alguien actúa de una forma que no entendemos, podemos elegir no exigirle justificaciones. Podemos respetar su silencio, su proceso, su camino, porque así como nosotros merecemos vivir sin justificar cada paso, los demás también. Y cuando aprendemos a convivir con esa libertad mutua, las relaciones se vuelven más auténticas. Ya no están basadas en la exigencia, sino en el respeto. Ya no buscan explicaciones, sino comprensión silenciosa. Y en ese silencio compartido, florece una nueva forma de conexión. Vivir sin justificarse no es vivir en la soledad, es vivir en la verdad. Es soltar el miedo a ser malinterpretado, el miedo a decepcionar, el miedo a perder afecto por no dar todas las respuestas. Es decirle al mundo, esto soy, así me siento, así elijo vivir, y dejar que cada quien lo reciba como pueda, porque en el fondo, cada vez que eliges no justificarte, estás recordándole a tu alma que ya es suficiente, que no necesita adornarse, ni explicarse, ni defenderse. Solo necesita ser fiel a sí misma. En este sentido, cada situación en la que alguien espera una explicación de ti puede convertirse en una oportunidad espiritual. Puedes observar tu impulso de justificarte, de explicar, de convencer. Y luego, con suavidad, puedes elegir el silencio. No como castigo, sino como refugio, como espacio sagrado donde tu verdad no necesita defensa, donde tu paz no depende del entendimiento ajeno, donde simplemente eres y eso basta. Así, paso a paso, elección tras elección, vamos desmantelando la necesidad de vivir para los otros. Recuperamos nuestra voz, nuestra dirección, nuestra autonomía, y descubrimos que no hay mayor descanso que aquel que nace de no tener que justificar nada. Porque allí, en ese descanso profundo, empieza la verdadera libertad. Si estas palabras han traído claridad a tu camino y deseas seguir explorando enseñanzas que nutren el alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí continuaremos compartiendo sabiduría que libera, que transforma,
que guía hacia la paz interior que tanto anhelamos. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en contra nuestra. Una palabra mal dicha, una decisión inesperada, una actitud que no comprendemos. En esos momentos surge un impulso casi automático en la mente humana. Reclamar, discutir, pedir una explicación. Buscamos justicia, reconocimiento, claridad, pero en el camino espiritual, especialmente en las enseñanzas del budismo, comprendemos que muchas de estas reacciones no nacen del corazón, sino del ego, y que lo que llamamos necesidad de respuesta muchas veces es solo el disfraz de una mente que no quiere soltar el control. No se trata de negar nuestras emociones, ni de reprimir nuestras inquietudes, sino de observar con atención el origen de nuestros impulsos y preguntarnos con sinceridad: ¿de verdad necesito reclamar esto? ¿Ganaré paz al discutirlo? ¿La explicación que espero me dará libertad o me atará más al dolor? A través de la práctica de la atención plena o mindfulness, el budismo nos enseña a vivir cada momento con presencia total. Y cuando estamos realmente presentes, descubrimos que la mayoría de los conflictos internos surgen no por lo que sucede, sino por lo que pensamos sobre lo que sucede. Es decir, no sufrimos por el hecho en sí, sino por la historia que nos contamos al respecto. Reclamar, discutir o pedir justificaciones son respuestas construidas sobre esas historias mentales. No surgen de la sabiduría, sino del condicionamiento. Nos enseñaron desde niños que debíamos defendernos, que no podíamos permitir que nos malinterpretaran, que era importante exigir lo que merecíamos. Pero nadie nos enseñó que a veces el verdadero poder está en no reaccionar, que el silencio puede ser más poderoso que 1000 argumentos, que la comprensión profunda no se obtiene exigiendo explicaciones, sino soltando la necesidad de tenerlas. Uno de los aspectos más revolucionarios del budismo es que nos invita a dejar de luchar, no en el sentido de rendirse ante la injusticia o volverse indiferente, sino en el sentido de abandonar la guerra interior. La mente común está en constante conflicto. Quiere que las cosas sean distintas, que las personas se comporten de otra manera, que el pasado no haya ocurrido como ocurrió. Este estado de resistencia perpetua nos roba la energía vital, nos desconecta del presente y nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Cuando reclamamos algo, aunque tengamos razón, estamos perpetuando esa guerra. Nos decimos que no podemos estar en paz hasta que el otro reconozca su error, hasta que la vida nos dé lo que creemos merecer. Pero esa paz condicional es frágil, depende de factores externos, y el budismo nos enseña que la paz verdadera no depende de nada exterior. Nace cuando soltamos, cuando dejamos de esperar, cuando aceptamos lo que es. Aceptar no es resignarse, es ver la realidad tal como es, sin filtros mentales. Es dejar de oponer resistencia al momento presente. Es comprender que la vida es como es, no como yo quiero que sea. Que las personas actúan desde su nivel de conciencia, no desde lo que yo espero. Que los hechos ya ocurrieron y reclamar no los cambia. Que discutir solo alimenta el ego y que muchas veces las justificaciones no traen comprensión, sino más confusión. En este punto, la práctica budista se vuelve profundamente liberadora. Nos ofrece una salida al círculo vicioso del sufrimiento. Nos dice: observa, respira, acepta, y en esa aceptación empieza a surgir una nueva forma de vivir. Esta nueva forma de vivir implica renunciar al hábito de reaccionar. La mente reactiva es una mente dormida. Funciona por impulso, por condicionamiento. Cuando algo no le gusta, ataca. Cuando siente dolor, exige. Cuando se siente incomprendida, reclama. Pero el practicante budista aprende a cultivar una mente despierta, una mente que observa antes de actuar, que respira antes de hablar, que se pregunta:
¿Esta reacción es necesaria? ¿Contribuye a la paz o al conflicto? ¿Viene del amor o del miedo? Estas preguntas son claves en el proceso de transformación, porque cada vez que elegimos no reclamar, no discutir, no pedir una justificación, estamos eligiendo la paz. Estamos diciéndole a nuestra mente, no necesito esto para estar en equilibrio. Puedo mantenerme en silencio y conservar mi energía. Puedo soltar sin perderme. Puedo confiar sin comprenderlo todo. El budismo no busca convertirnos en personas pasivas o desconectadas. Al contrario, busca hacernos más conscientes, más compasivas, más sabias. Nos enseña que hay momentos para hablar y momentos para callar, que no todo merece una respuesta, que no toda batalla debe ser librada, que a veces el acto más valiente es dejar pasar. En la tradición Zen hay una enseñanza profunda. Deja caer la espada, no porque estés huyendo, sino porque has comprendido que la guerra es interna, que el enemigo no es el otro, sino tu propia necesidad de tener razón, de imponer tu visión, de controlar el resultado. Y cuando sueltas esa espada, descubres que la verdadera victoria es la paz interior. Este desapego no es fácil, requiere práctica diaria, requiere fallar, observar, aprender. Requiere tener compasión por uno mismo cuando no logramos mantener la calma. Porque habrá días en que reclamemos, en que discutamos, en que exijamos explicaciones. Y está bien, somos humanos, pero incluso en esos momentos podemos volver a la práctica. Podemos detenernos y decirnos, esta vez reaccioné, pero la próxima vez lo haré diferente. Podemos usar cada situación como un maestro, cada conflicto como una oportunidad de crecimiento, porque en el fondo, la vida nos presenta una y otra vez los mismos desafíos hasta que aprendemos a responder desde la conciencia. Una herramienta clave en este proceso es la meditación. A través de la práctica meditativa, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Aprendemos a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio podemos elegir. Podemos elegir no reclamar. Podemos elegir no discutir. Podemos elegir no pedir justificaciones, no porque seamos indiferentes, sino porque hemos cultivado la sabiduría del corazón. Y el corazón sabio no necesita imponerse, solo necesita estar presente, solo necesita ser fiel a sí mismo. Vivir de esta manera transforma todo. Nuestras relaciones se vuelven más ligeras. Nuestro cuerpo se siente más relajado. Nuestra mente más clara. Ya no estamos atrapados en el juego de las reacciones. Nos volvemos testigos de la vida, participantes conscientes. Y desde ese lugar todo cambia. Ya no exigimos que los demás nos comprendan. Ya no esperamos disculpas que quizás nunca lleguen. Ya no necesitamos que la vida se ajuste a nuestros deseos. Simplemente vivimos, respiramos y caminamos con el corazón abierto. Y en ese caminar descubrimos algo profundo, que nunca necesitamos nada de lo que creíamos necesitar para estar en paz. Que la paz siempre estuvo dentro, solo que estaba cubierta por capas de ego, de miedo, de deseo. Que reclamar, discutir y pedir explicaciones eran intentos de encontrar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Y cuando comprendemos esto, no desde la teoría sino desde la experiencia, algo se suelta, algo se libera, y entonces, por fin, descansamos. Descansamos en el ser, descansamos en el presente, descansamos en la verdad. Así, lo que comenzó como una práctica se convierte en una forma de vivir. Ya no es esfuerzo, ya no es lucha, es naturaleza, es fluir, es simplemente ser, y ese ser, en su forma más pura, es amor. Amor que no exige, que no reacciona, que no necesita explicación. Amor que observa, que respira, que acepta. Amor que no reclama, no discute, no pide justificaciones, porque ha encontrado en sí mismo todo lo que buscaba afuera.
Si has llegado hasta aquí y estas palabras han tocado algo en tu interior, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando, con profundidad y sencillez, los caminos que conducen hacia la libertad interior, la serenidad y el despertar espiritual. Gracias por caminar este sendero con nosotros.